Muy buenas tardes, bienvenidos a la Ilustratalk de hoy, en la que vamos a hablar de ilustración digital con Photoshop. Yo soy Miquel Baidal Crespo, el coordinador de Ilustraciencia, y estoy con Hugo Salais, que es el profesor de Ilustra Digital, y os vamos a hablar de las ventajas de ilustrar o trabajar con el programa Photoshop. También tenemos a Elena, que es una alumna que ha participado en el curso, la primera edición del curso de Ilustra Digital, y que nos va a presentar su proyecto. Además, vamos a ver otros proyectos y vamos a responder a las preguntas que os hicimos en el Instagram Stories sobre Photoshop. ¿Vale? Entonces, Hugo, cuando quieras. Muy bien, gracias, Miquel. A ver, vamos a compartir. Vale, estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy bien. Hola a todos. Gracias por estar aquí, los que estáis. Gracias por tomaros el tiempo en vernos, los que nos estáis viendo en diferido. Y bueno, pues yo, como dice Miquel, estoy aquí para hablaros un poquito sobre el empleo de medios digitales en ilustración científica, ¿de acuerdo? Primero, antes que nada, para los que no me conozcáis, me presento muy brevemente. Me llamo Hugo Salais, soy biólogo, licenciado en Ciencias Biológicas, y de unos años a esta parte me dedico a la ilustración científica de forma profesional. Para ello, en mi trabajo he trabajado con clientes de todo el mundo, en el plano académico, grupos de investigación, instituciones académicas, culturales, sector editorial, etcétera, etcétera. Y en mi trabajo utilizo primariamente el soporte digital como medio, ¿no? para producir mis ilustraciones. Dentro de todo el abanico de software, dentro del soporte digital, pues yo utilizo concretamente el programa Adobe Photoshop, aunque veremos que realmente los paradigmas son bastante similares, ¿no? Los diferentes programas hacen todos más o menos lo mismo. Pero en lo que es esta charla hablaré en general de medios digitales, pero me voy a referir concretamente a Photoshop. Como podéis ver aquí en algunos ejemplos que os he preparado, dentro de este soporte digital he hecho pues, un poco de todo, desde ilustración de fauna, ya sea más técnica, más naturalista, ilustraciones y diagramas de todo tipo para publicaciones científicas, infografía también, como podéis ver aquí, y por supuesto ilustración paleontológica y otras formas más naturales, de corte más naturalista de paleoarte, ¿no? Como esta reconstrucción. Todo esto está hecho con formato digital, como digo, ¿de acuerdo? Para el que tenga interés, pues ahí tenéis mi web, mis redes sociales, donde podéis echarle un vistazo a mi trabajo en general. Pero hoy estamos aquí para hablar de Ilustra Digital, el curso, y de ilustrar la ciencia en soportes digitales. Antes de entrar en los detalles del curso, simplemente me gustaría muy brevemente repasar un poco, a mi ver, qué es las mayores ventajas que aporta el formato digital, los software de ilustración digital en 2 dimensiones, a lo que sería, la ilustración en general, muchos de ellos son extrapolables, pero en concreto a la ilustración científica, ¿de acuerdo? Pues primero de todo, hablaros de un sistema común que vienen a tener todos este tipo de software y sobre todo Photoshop, que es el sistema de capas. Todos estos programas trabajan
de forma que la información y el trabajo se puede compartimentalizar en capas, que son instancias que se superponen unas a otras, y de la misma forma que haríamos si pintáramos un cuadro o realizáramos una ilustración. Cada fase, ¿no?, que hacemos, la hacemos en una capa diferente que se va superponiendo. Con la salvedad de que en estos programas podemos manipular las capas, copiarlas, editarlas y hacer todo tipo de operaciones. Esto es muy útil a muchos niveles. Primero de todo, como podéis ver aquí en este ejemplo que os he puesto, esto es una serie de bocetos que realicé para un trabajo reconstrucción paleoartística que hice el año pasado para un cliente en Sudáfrica, para el Museo de Malapa y de la Cuna de la Humanidad. Es una reconstrucción del cráneo de un homínido de Australopithecus sediba, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sistema de capas lo primero que nos permite, y esto es muy importante en ilustración científica, es decir, es importante en general, pero más si cabe en ilustración científica, es la capacidad de refinar, ¿no?, continuamente nuestro trabajo, ya desde el nivel del boceto, ¿no?, desde el principio, realizar diferentes bocetos que vamos superponiendo y vamos perfeccionando poco a poco. Todo esto tiene todavía más importancia y sentido en casos como este, donde, como veis, estamos viendo una reconstrucción progresiva del cráneo, ¿no?, y las características faciales, partiendo del hueso del cráneo, ¿no? Y todas estas capas se van superponiendo, cosa que es posible y muy cómodo hacer desde este sistema de capas. Si trabajando en medios tradicionales, por supuesto, esto se puede hacer también, pero implica el trabajar con papeles de calco, papel cebolla y, bueno, implica una serie de incomodidades que, si bien no lo hacen imposible, pues sí que lo dificultan metodológicamente un poco, ¿no? Y bueno, y la segunda, muy brevemente, este sistema de capas y, sobre todo, la capacidad de trabajar con un flujo no destructivo, que quiere decir poder mantener nuestro trabajo y no destruirlo para progresar en él, nos ayuda no solo a este nivel, a nivel de bocetado y de refinado, sino a nivel de experimentación. A todos los niveles, dentro de una ilustración, pues la capacidad de volver atrás o eliminar parte de lo que hemos hecho y no perder el resto, nos da una capacidad muy grande para experimentar, para probar diferentes estrategias, para llegar a representar lo que queremos. Eso también es muy importante. Muy bien. Segunda ventaja grande del mundo digital, ¿no?, en ilustración sería el pincel. Aquellos softwares enfocados a la pintura y a la ilustración digital, bien, emplean como herramienta principal el pincel. El pincel, como veis aquí en todas estas muestras, es una herramienta súper versátil porque nos permite alcanzar una grandísima variedad de líneas, de contornos, de acabados, de texturas, de detalles, cada uno diferente. Además, estos pinceles, bueno, podemos trabajar con pinceles preconfigurados que podemos descargar de internet, encontramos diferentes fuentes, pero también podemos configurar nuestros propios pinceles o incluso coger pinceles preconfigurados y adaptarlos al máximo a nuestros medios, pues cambiando determinadas características de su configuración. Esto, como veis, nos abre una grandísima ventana, ¿no?, de acabados posibles. Aquí veis pues toda esta muestra desde líneas básicas a punteados para hacer puntillismo, líneas para hacer diagramático, tenemos texturas de pelo, de vegetación, de todo tipo, imitación de medios tradicionales, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto de tener gradillas en forma de pinceles que nos permiten, pues bien, desde cuadricular determinadas imágenes hasta aplicar instancias de perspectivas, ¿de acuerdo? Y bueno, por aquí, por mostraros un poco algún detalle de todo tipo de
texturas y acabados diferentes que he logrado yo a lo largo del tiempo en mis ilustraciones, pues usando pues, diferentes estrategias con pinceles, ¿no? Desde este medio de aquí con iluminación difusa y partículas, a estas texturas de pelaje, de plumaje, texturas de partículas, detalle anatómicos de todo tipo. Bien, todo esto es posible gracias a pues, esta polivalencia de la herramienta del pincel. Muy bien. Siguiente ventaja, pues la gran variedad de herramientas que incluyen este tipo de programas. Es una variedad muy grande que nos permite pues, un montón de opciones y básicamente tener un control muy grande a lo largo de todas las fases del proyecto. Tenemos pues, desde herramientas que aplicamos desde el principio, desde el bocetado, hasta pasando por el propio bloqueo de formas y la propia pintura, a el procesado posterior, ajustes de todo tipo. Recordemos que programas como Photoshop nacen como programas de retoque fotográfico y como tal tenemos un montón de herramientas de ajuste de color, de niveles, de equilibrios, contrastes, todo ese tipo de cosas. E incluso llegamos al punto de incorporar funcionalidades de diseño gráfico y vectorial migradas de otros programas como Illustrator, que nos permiten incluir pues, texto, tipografías, iconos, todo tipo de, bueno, de señalética, ¿no? Más y diagramas, ¿no? Y esto es pues, muy importante para las etapas finales del maquetado de pues, este tipo de imágenes. Este ejemplo que os pongo aquí es de una infografía que produje el año pasado para un cliente particular sobre los cazadores-recolectores del Neolítico. Y como veis, pues he podido guiar todas las fases del proyecto, hasta incluso el propio montaje, ¿no? del texto final y del resto de diagramas. Bien, y ya por último, simplemente mencionar un punto importante. El estar ahora hablando y abogando sobre las ventajas de este tipo de software, de este tipo de programas, no implica que estemos intentando desbancar a otros medios y demás en favor de este tipo de programas. No tenéis que entenderlo como una visión excluyente, ¿no? de otros formatos y programas. Este medio, al fin y al cabo, es una herramienta más. Y al igual que en los soportes tradicionales, pues la tendencia a combinar diferentes tipos de medios, potencia, ¿no? las ventajas de cada medio y permite hacer cosas muy interesantes. Es exactamente lo mismo con los medios digitales. Los medios digitales pueden combinarse perfectamente con todo tipo de medios tradicionales e incluso otro tipo de medios digitales como el 3D. Yo en ese sentido lo veo como una herramienta más y como un punto de encuentro donde acabar vertiendo, ¿no? Migrando otras modalidades gráficas, ¿no? Otras imágenes procedentes de otros medios. Como veis aquí, salvo esto que es una fotografía que me bajo de internet, lo demás son trabajos míos, trabajos que he empezado en medios tradicionales, por ejemplo, o esculpiendo en 3D y que siempre acabo llevando a Photoshop pues para, ya sea desde dar los últimos ajustes, por ejemplo, esta reconstrucción de un Cleosteus, que está hecha a lápiz, pues bueno, aunque sea para llevar y hacer los ajustes pertinentes del escaneado, ¿no? Para recuperar ese contraste del grafito y demás, pues ya para eso me lo llevo a Photoshop. Ya solo con eso ya supone una ventaja importante. Y lo mismo pues con esculturas, modelos 3D, que puedo empezar
como un modelo y llevármelo en un momento determinado, posarlo, darle un ángulo determinado de cámara, sacar una imagen y llevármelo a Photoshop para hacer un overpaint, o sea, pintar encima y generar una imagen final, ¿de acuerdo? Así que, en ese sentido, pues, medios digitales 2D, un punto de encuentro perfecto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, no sé, Miquel, ¿cómo lo ves? Sí, ¿Comentamos las preguntas brevemente o sí, yo creo que, hablamos un poquito del curso y damos paso al proyecto de Elena? bueno, podemos hacer brevemente las preguntas. Algunas De son acuerdo. bastante sencillas, sobre todo para la gente que ya domina el programa. Hemos visto tus dibujos que realmente son sorprendentes, pero también hay que decir que es súper necesario el utilizar el programa Photoshop pues para cosas tan sencillas como reducir el tamaño de las imágenes, preparar los archivos para imprimir Exactamente. o para web. Entonces, un poco también es necesario, ¿no? Que por lo que hicimos este test era para ver qué conocimientos tenía la gente. Entonces, si te parece, podemos contestar rápidamente las preguntas y pasamos a la siguiente parte con Elena Moreno. Perfecto. Muy bien, pues vamos con las preguntas. A ver, la primera, todos los colores tienen un componente de rojo, otro de verde y otro de amarillo, ¿verdadero o falso? Bueno, esta pregunta es falsa. ¿Por qué? Bien, existen varios sistemas de color que permiten codificarnos pues, toda una gama amplia de colores, lo que se llama el gamut, ¿vale? De una imagen o de un dispositivo. Pero estos colores, estos sistemas, que principalmente son dos con los que se suele trabajar, son el sistema RGB y el sistema CMYK. El sistema RGB codifica la información de color en tres canales, que son rojo, verde y azul, red, green, blue, no rojo, verde y amarillo. Este sistema está pensado para salidas de tipo digital, es decir, para imágenes que vamos a presentar en pantallas digitales, en internet, etc. Y luego tenemos el sistema CMYK, que es un poquito diferente. Este sistema utiliza cian, magenta y amarillo. De nuevo, una combinación diferente a rojo, amarillo y verde, pero no tiene nada que ver. Y encima, bueno, el K, que quiere decir negro. Este es un sistema para salidas de impresión, es decir, vamos a tener que convertir nuestros archivos, nuestras imágenes a CMYK siempre que queremos darle una salida de impresión, siempre que queramos imprimirlas, ¿de acuerdo? Y precisamente CMYK es este sistema codifica así porque es el cian, magenta y yellow y el negro son los tipos de tinta que utilizan la mayoría de impresoras. ¿De acuerdo? Vale, pues esa era la primera pregunta. Vamos con la segunda. Bueno, ¿qué archivo de imagen es más pesado para guardar una fotografía? Bueno, pues esta es una pregunta con su truqui porque fin, Photoshop puede manejar una gran variedad de archivos y hay unos cuantos de ellos que se utilizan para guardar fotografías y que pueden llegar a pesar bastante. A mí, por lo pronto, aunque yo no trabajo directamente con fotografías, como pueden hacer fotógrafos que hagan retoques y demás, pero sí que sé que se utiliza con bastante frecuencia el TIFF, el punto TIFF y el punto RAW, ¿vale? Creo que de ellos el más pesado sería el RAW, porque tiene un sistema para guardar pues, todos los retoques que hacemos. Pero este, como digo, es un archivo que se utiliza más en fotografía. En ilustración sí que se utiliza más el TIFF y es un archivo que pesa mucho. ¿Por qué? Porque no nos comprime la información. Por ejemplo, la información de color la deja tal y como está, no ahorra espacio en comprimirla y así conseguimos mantener todos los colores como los teníamos originalmente. Y en segundo lugar, porque también nos permite guardar información de capas, cual puede ser importante. Bien, bueno, perdonad porque no había visto que las opciones aquí eran GIF y JPG.
Bueno, pues el GIF y el JPG también es verdad que hay variación y os diría que, bueno, el JPG puede llegar a pesar bastante porque aunque tiene compresión de imagen, se le puede dar bastante calidad, digamos. Más que el GIF. El GIF se utiliza para guardar imágenes de baja resolución y calidad y sobre todo pues, para hacer GIFs animados y demás. Muy bien. Perdonad por el por haberme ido un poco por los cerros ahí. Bien, siguiente pregunta. ¿Se puede modificar una capa invisible? Bueno, sabéis que en Photoshop, que funciona con un sistema de capas, dentro de todas las opciones que nos dan las capas, una de ellas es hacer temporalmente visibles o invisibles alguna de ellas, sin por ello perder la información que tenemos ahí. Ahora bien, cuando la tenemos invisible, pues no podemos manipularla directamente. Tenemos que volver a hacerla visible y ahí hacer pues, toda la manipulación que necesitemos. Bien, si guardamos una imagen en formato JPG, más tarde podremos volver a utilizar las capas. Pues no, en este caso no sería posible porque JPG, al contrario que otros formatos, como os comentaba ahora, como TIFF, comprimen la imagen y no nos guardan información de capas. Así que nos aplanarían todas las capas que tenemos y perderíamos esa información. O sea, muy importante tener en cuenta. Bien, ya vamos con la última ronda de preguntas. El formato de imagen JPG solo permite 256 colores. Pues esta me pilláis un poco, no lo tengo ahora muy fresco. Yo diría que sí, aunque sí, es una parte de la compresión que hace, restringe toda la gama de colores y no sé si sea 256 o más. ¿Me puedes echar un cable aquí, Miquel? Que no... Sí, no, yo creo que sí, son 256, sí. Correcto. Lo importante de aquí es entender cómo funciona el color, la inmensa cantidad de información y espacio que puede suponer codificar toda la información de color y cómo diferentes formatos, diferentes sistemas hacen para comprimir esa imagen y, bueno, al final conseguir un resultado prácticamente idéntico para el ojo humano utilizando solo una fracción del espacio. Claro. Y es importante esto del ojo humano porque para nosotros puede lucir bien, pero luego en otras salidas, si lo metemos en salidas digitales con pantallas o incluso si nos vamos a imprimir, esto nos puede acarrear problemas. O sea, también hay que saber cuándo comprimir y cuándo no comprimir este tipo de información. Bien, puedes crear transparencias usando el formato de imagen GIF. ¿Cierto o falso? Yo creo que esta es cierta. Creo que GIF, si habéis visto algún GIF animado por internet y muchos de ellos tienen transparencia, la imagen GIF, o sea, el formato GIF puede codificar esa transparencia. Aunque es cierto que para lo que son imágenes estáticas, el formato GIF no se utiliza mucho. Cuando queremos imágenes estáticas con un fondo transparente, la mejor solución es utilizar el formato PNG, porque también tenemos un formato que nos respeta al máximo el color y otra serie de informaciones. Como digo, como decía antes, el GIF es más para crear esos GIFs animados, ¿no? con imágenes de menor calidad. Y ya para terminar, pues si tenemos una imagen a medio acabar y queremos guardarla para abrirla más tarde y seguir trabajando con ella, ¿qué formato debemos utilizar? Pues muy importante. Ahí el formato ideal es PSD, que es el formato nativo de Photoshop. Cuando utilizamos este formato, guardamos todo como estaba y lo podemos recuperar exactamente igual. Es verdad que PDF, si nos vamos a opciones avanzadas, nos puede guardar capas también y hacer una serie de concesiones ahí, pero de todas formas no es la mejor opción porque vamos a perder probablemente información y funcionalidades. Vale. Muy bien. Pues con esto terminamos las preguntas y ahora nada, hablaros un poquitín del curso, muy brevemente, para ya dar paso a... No sé si seguimos teniendo a Elena, Miquel, o... Sí, la veo conectada. Sí. Ah, vale, es que he oído antes un mensaje. Vale.
Muy bien, pues en el curso, como veis, pues de todo esto que hemos hablado ahora lo vamos a tocar y lo vamos a aplicar, ¿no? Todo ello dentro de un contexto, bueno, relacionado con la ilustración científica. Es un curso pensado para iniciación, para aquellas personas que no tengan ningún conocimiento, ninguna experiencia previa con Photoshop o que tengan una experiencia mínima, más bien baja. Como tal, comenzaremos, ¿no? Explicando cómo funciona el programa, explicando los rudimentos básicos, las herramientas básicas y principales, aprendiendo a usarlas y aplicarlas. Daremos mucha importancia a aquellas herramientas más relacionadas con la faceta de ilustración, porque recordemos que Photoshop es un programa que cubre muchos campos diferentes, cubre el campo más pictórico, de ilustración, de arte, cubre también el retoque fotográfico, cubre también algunas funcionalidades de diseño gráfico y vectorial. Todo eso lo veremos, pero más reducido y aplicado, y lo que daremos más desarrollo será pues todo el componente pictórico, cómo ilustrar, ¿no? Cómo pintar, cómo dibujar, cómo bocetar, todo eso. Vale. Veremos como tal, pues nos centraremos mucho en la herramienta del pincel, por ejemplo. Sí. Luego... Una consulta en el chat de YouTube. Nos hablan sobre, creo que se refiere a alguna ilustración que hemos visto. Habla sobre la tableta gráfica. La importancia de trabajar con una tableta gráfica y no con un ratón. Eso es esencial. Me adelanto a lo que os iba a comentar aquí. ¿Qué vamos a necesitar para el curso? Pues bueno, los dos esenciales son el programa en sí, Photoshop, del que se recomienda ya una versión medianamente actualizada, versiones de los últimos 5 o 10 años como mínimo. Y, por supuesto, una tableta gráfica. Es impensable plantearnos dedicarnos a hacer ilustración dentro de Photoshop sin una tableta gráfica. Es cierto que simplemente con un ratón podemos hacer algunas cosas dentro de Photoshop, pero todo más bien relacionado con el retoque fotográfico, diría yo. Podemos aplicar una serie de filtros, ajustes y herramientas de forma que funciona más bien de forma procedural, las que no tenemos que dar trazadas, ¿no? Para ello el ratón es más que suficiente, pero como digo, esto ya se queda muy limitado al terreno del retoque fotográfico. Si queremos centrarnos en este componente pictórico de ilustración, necesitamos sí o sí una tableta. La buena noticia, para quien haya preguntado esto y para quien le interese, en general, es que no penséis que hoy en día tener una tableta es algo privativo, es algo muy caro y que no está al alcance de todos. Por poco más de 60 euros, si no recuerdo mal, podemos tener tabletas gráficas más que competentes, de muy buenas marcas, y que son más que suficientes para empezar nuestra andadura con Photoshop. Así que si estáis interesados, dejadlo en las preguntas y os puedo incluso dar algún modelo concreto y demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues volviendo al tema del curso, ya termino muy rápido. Empezaremos con lo básico, esos rudimentos, esas herramientas, pero intentaremos acabar también introduciendo algunas técnicas y conceptos un poquito más avanzados, ¿de acuerdo? Sobre todo técnicas de uso de pincel, como pueden ser el blending. Y bueno, lo importante es que todo esto lo haremos dentro de un marco de trabajo práctico en el que estaremos creando una ilustración científica, ¿de acuerdo? Y de esto ahora nos hablará más Elena. Elena fue una de nuestras alumnas en la primera edición del curso y nos va a presentar lo que fue su proyecto, que como veréis será lo que guíe todo el curso. Y bueno, ya sin más dilación te doy paso, Elena. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo os voy a compartir pantalla
para que veáis mi proyecto. Vale, pues bueno, soy Elena Moreno. Hice el curso de Ilustra Digital. En mi caso, bueno, yo soy ilustradora y diseñadora textil, sí que conocía y uso a diario el programa Photoshop, pero lo que me interesaba sobre todo era ampliar mi conocimiento en el uso de pinceles y de técnicas de mezcla de pincel. Y sobre todo aplicarlo a la ilustración científica, que era pues la parte de Photoshop que yo menos manejaba y la verdad que al ser un programa tan amplio siempre aprendes algo nuevo y a mí me ha venido muy bien para iniciarme en la ilustración digital, ya que la mayoría de las veces yo uso Photoshop más para dar el retoque final y la salida final a las ilustraciones tradicionales y en este caso pues me sirvió para dar ese paso y para ampliar mis conocimientos. Entonces, bueno, mi proyecto del curso, el proyecto final, es la ilustración del ciclo biológico de Ophaga pumilio, que es la ranita flecha roja y azul. Este es el resultado final de mi ilustración. Es tipo infografía. Añadí textos lo más sintéticos posibles para explicar el ciclo biológico de esta especie y bueno, fui componiendo la composición del archivo final, guiada siempre con los consejos y los pasos que me fue dando Hugo. Y bueno, para que veáis un poco el proceso, primero lo iniciamos con la documentación. Aquí la importancia de buscar imágenes también libres de derecho de uso. Y bueno, pues al final, como con toda ilustración científica, te tienes que meter, ¿no? y investigar y documentarte muy bien en la especie que vas a representar. Y bueno, pues encontrar todo tipo de fotografías que me permitiese luego hacer el juego de recortar, modificar y dibujar, ¿no? como a mí me interesaría en mi composición. Los bocetos de la composición eran muy rápidos y sencillos para ver más bien cómo iba a componer, si en línea, en círculo, en orden ascendente, descendente. Y bueno, pues a partir de estos bocetos muy simples llegué a esta primera composición. Aquí se ven los dibujos a lápiz que yo hice de manera tradicional, ¿no? en papel y lápiz. Luego pues lo escaneé y empecé a dar una primera capa de color, como se ve en la ranita de la derecha, para ir un poco haciendo el esquema de color. Y bueno, pues trabajando con la superposición de capas, con los diferentes pinceles, con la creación de nuevos pinceles, que también es algo que se aprende en el curso y que a mí me vino muy bien, pues se llega al resultado final y por supuesto también pues aprendes, ¿no? a cómo hacer la salida de ese archivo tanto si vas a hacerlo, vas a imprimirlo, como si va a ser para una salida digital para web y para medios digitales, vamos. Y bueno, pues también a partir de esta ilustración, como al final tenía mucha información, mucho dibujo que podía extraer y hacer como una ilustración aparte, pues también pude sacar estas dos ilustraciones. Una de ellas, la de la izquierda, la de la rana con los renacuajos en la espalda, fue la que presenté para Ilustra Ciencia 8 para el concurso. Y bueno, pues si yo comparto aquí mi web y mi red social, vamos, en mi usuario en Instagram. Y bueno, la verdad es que quedé muy contenta con el curso porque siempre aprendes algo nuevo. En mi caso quería pues eso, ampliar en el conocimiento de pinceles y de técnicas y desde luego las expectativas se cumplieron. Nada, pues muchas gracias, este es mi proyecto. Ojo aquí. Pues muchísimas gracias, Elena, Muchas gracias. por comentar y por explicar tu proyecto, que es muy completo. Vamos a ver ahora también otros proyectos para que veáis que hay diferentes niveles dentro del curso, ¿vale? Hay personas que vienen con más experiencia
y personas que no tienen tanta experiencia y gente que empieza de cero. Pero lo que sí que es verdad es que, a ver, entre la ayuda del profesor, el apoyo de los compañeros en el foro y un poco todo lo que es el curso en sí, pues han salido proyectos pues muy buenos. Y si quieres, Hugo, compartir Muy bien. el enlace donde están todos los proyectos y los vamos un poco comentando. Muy bien. A ver, lo tengo aquí preparado, comparto pantalla. Vale, a ver, perdonad que estamos... No, Bueno, trabajas mucho con digital, pero tienes mucho material detrás de ti que no es... Ah, sí, sí, sí. ¿eh? Yo le pego a todo. Pasa muchas veces, ¿no? Gente que dice, no, digital, tal, pero al final... Sí, al final tienes que centrarte más en sí, un soporte o en otro, pero eso no quiere decir que ya, te aporten cosas otros sí. y que no puedas aprender de otros también. Eso va O muy... sacar texturas, que esto también, pues muchas veces se hace, ¿no? Es sacar texturas de cosas que haces en analógico, escanear y utilizar esas texturas para trabajos en digital. Bien sea para Correcto. fotos o para lo que... Ah, mira, ya lo tenemos aquí. Pues sí, tenemos aquí varios proyectos, todos Esto súper es interesantes porque realmente el curso dura 8 semanas, las 5 primeras son las formaciones, las sesiones de formación y después las 3 semanas en las que se hace el proyecto final, ¿no? Y correcto. aquí tenemos muchísima información. Quien quiera entrar a ver cada una, pues están en el blog del curso de Ilustraciencia. Y bueno, si quieres un poco comentarnos alguna. Claro, bueno, comentaros eso, que el proyecto final lo que se planteó es hacer un tipo de ilustración divulgativo tendente hacia la infografía. Básicamente, una ilustración que permitiera tocar todos los componentes que vamos a aprender durante el curso, pues desde la propia, bueno, los componentes más pictóricos que hemos hablado antes, ¿no? Hasta aquellos pues, más relacionados con la composición, la transformación y edición. También ajustes de, en fin, de color, de contraste y otra serie de características y sobre todo pues, el montaje de incorporación de señalética, de texto y demás, ¿no? Todo esto pues, queda muy bien cubierto en este tipo, ¿no? En este registro de ilustraciones. Entonces se propuso esto y se propuso la temática de los ciclos biológicos, ¿vale? Como veis, todo lo que estamos viendo aquí, cada uno tiene una temática concreta diferente, pero todos comparten esa misma característica. Estamos ilustrando ciclos biológicos, ¿de acuerdo? En estos cursos siempre doy una serie de, dentro de las temáticas propuestas, siempre doy una serie de opciones ya preconfiguradas para quien tenga menos tiempo que dedicar en cuanto a la documentación o no tenga ideas en ese momento. En este caso se dio el ciclo de esta medusa, ¿vale? Esta es el Rhizostoma pulmo. También dimos el ciclo de este parásito, un platelminto, que parasita diferentes animales en su ciclo. Y también dimos el ciclo de una avispa formadora de agallas, que bueno, en este caso nadie acabó utilizando la opción, pero bueno, simplemente que sepáis eso, que tenéis esas opciones posibles y siempre tenéis la posibilidad de elegir vuestra temática, ¿de acuerdo?
Bien, dentro de estos, bueno, aquí tenemos el de Elena que ya hemos visto, podemos ver alguno más. Por ejemplo, este de aquí, de Ángela Ruiz, ¿no? Vale, voy a hacerlo más grande para que se vea, aunque no lo tenemos en mucha resolución aquí. Pero bueno, como veis, dentro de lo que es crear una ilustración de corte infográfico que muestre todo lo que sería el ciclo biológico que hemos elegido, sin apoyarse demasiado en texto, sino que utilizando en la medida de lo posible, bueno, pues iconografía de todo tipo. Dentro de eso, la temática, bueno, y la forma de hacerlo, ¿no? Es muy libre, ¿no? Eso sí, yo os voy a guiar, o sea, yo guío a los alumnos a través de todos los pasos, desde, como bien ha ilustrado antes Elena, pues desde la documentación inicial, pasando por la composición, muy importante, la composición y ordenación de todos los elementos, ya el detallado de la imagen, el montaje final con todo el texto y demás, pues lo vamos revisando y puliendo todo con lo que son las tareas semanales, ¿no? Cada una de las clases presenciales, ¿no? De las 5 clases presenciales de las que consta el curso, también lleva una tarea asociada. Así que esto es un poco la idea. Aquí podemos ver alguna opción más. ¿Veis? Tenemos de todo, desde vegetal con helechos, hongos, bueno, no es que sean vegetales los hongos, pero bueno, me entendéis. Y todo tipo, y cada cual pues le ha dado el matiz y ha puesto el foco en aquello que le ha resultado más interesante. También deciros que, bueno, entre los alumnos de la primera edición tuvimos algunos investigadores e investigadoras, por ejemplo, a Dolores Ruiz. Ella es experta en este grupo de arañas y, bueno, pues aprovechó la ocasión pues, para emplear la temática de las arañas, ¿no? en su trabajo. Tenemos también, por ejemplo, a Bruno Almón, él es biólogo marino y pues eligió un tema también adecuado a su background. O tenemos también a Isabel Muñoz. Ella es también bióloga marina y bueno, decidió hacer una infografía sobre el ciclo de uno de los animales que ella ha estudiado. De hecho, además fue interesante con Isabel porque, bueno, ella durante el transcurso del curso pues se fue de expedición oceanográfica con el barco y todo y terminó el curso y fue haciendo su proyecto pues mientras, bueno, en alta mar, ¿no? Mientras navegaba y investigaba, ¿no? Fue muy, muy interesante. Sí. Bueno, y también, aparte, había otros alumnos que no venían del mundo de la ciencia, ¿no? Que también es algo común, ¿no? En nuestros cursos. Correcto. Hay una parte de, bueno, digamos 3. Gente que viene del mundo de la ciencia, gente que viene del mundo del arte y después otros, ¿no? Como apasionados por el dibujo, digamos. Exactamente. Y también yo creo que es interesante y, bueno, las sinergias que se crean, ¿no? Porque como tenemos el grupo de Facebook y el grupo de WhatsApp y demás, pues entre los alumnos pues también está bien que se complementen, ¿no? Pasó, pues por ejemplo, que uno, pues bueno, pues surgen dudas y demás y la gente pues se ayuda, ¿no? Y esto también creo que es interesante y a la hora de hacer el curso, pues es un plus, ¿no? Porque sabes que te vas a encontrar a gente en tu misma situación, ¿no? Y que te puede ayudar a mejorar. Sobre todo con mismos intereses y es Sí. cierto que también se crea comunidad, lo cual es interesante y es enriquecedor. Sí, sí. Además, en esta edición tenemos grupo de WhatsApp, que en la anterior no había. ¿Ah, sí? Y sí, es muy interesante. Desde enero empezamos a crear grupos de WhatsApp exclusivos para alumnos, ¿vale? Y claro, porque
Entonces, es de gran ayuda porque lo que siempre decimos, ¿no? Los cursos online te puedes llegar a sentir solo, ¿no? Pero con este nuevo sistema estás súper entretenido, la gente muy activa, compartiendo dudas, súper enriquecedora. Muy bien. Esta experiencia y también lo haremos en la nueva edición que justo empieza el 8 de abril, ¿vale? Para quien le pueda interesar hacerlo. Es un curso que hacemos anualmente, que vamos haciendo más ediciones. La edición anterior se llenaron todas las plazas, que son un total máximo de 25 plazas. Para la edición de la próxima edición todavía hay plazas y nada. Espero que podamos hacer como una presentación de proyectos final, ¿no? Que también los alumnos pues, nos expliquen un poco cómo ha sido su experiencia. Y nada, si alguien está interesado, pues en la web tenéis toda la información. Y nada más, darte las gracias, Hugo y a Elena Moreno, por habernos compartido pues, vuestra experiencia. Y nos vemos muy pronto en el curso Ilustra Digital. Muy bien. Gracias a ti, Miquel. Muchas Y gracias. a ti, Elena. Hasta luego. Muchas gracias a los dos. A vosotros, gracias. Chao.